Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenido a mis vacaciones, todo Dios. Unas vacaciones pasadas por escritura y por grabación y editar todos los vídeos que estáis viendo todos estos días, aprovechando hasta que esto se termine y vuelva al otro curro. Bueno, hoy os quiero hablar de uno de los vehículos más odiados, más vilipendiados de la historia de la URSS y del cual nadie, no he visto en ningún lugar que haya hablado. Y menos contado una historia en una época tan convulsa como la que ocurrió en abril del 86, que la mayoría de vosotros que ven el canal, como es una franja de muy parecida a la mía, pues bueno, en el 86 perfectamente ya erais mayores y sabéis, al igual que los más pequeños por las series, pero bueno, los que lo vivimos en directo fue la releche. Y es que el 26 de abril de 1986, en la central nuclear de Chernóbil tendría lugar uno de los mayores desastres nucleares de la historia de la humanidad. El reactor número 4 decía que basta, el reactor estallaba y más de medio billón de personas y cientos de vehículos eran mandados a la central para intentar minimizar los daños presentes, pero sobre todo los futuros. Uno de los vehículos que sería enviado a la zona para estos trabajos, estos difíciles trabajos, sería escogido precisamente por la variedad de cosas que podía hacer, que podía enfrentarse y resolver. Se trataba del IMR-2, un vehículo blindado de zapadores que su chasis, como muchos habéis visto que sois maquetistas, es el mismo que tenía el T-72. Sin embargo, estos robustos y capaces vehículos de ingenieros sufrieron lo indecible, lo que no está escrito, junto a sus tripulaciones, que eran de carne y hueso, debido a un cúmulo de problemas y de fallos, sobre todo de diseño, que hoy voy a relataros uno por uno. Repito, hoy os hablo de uno de los vehículos blindados de la URSS más vilipendiados, más odiados, pero también más temidos que se produjeron en esos 50 años. Y sí, en teoría los IMR se hallaban perfectamente adaptados para trabajar en el apocalipsis de una guerra nuclear, pero a pocos días los soviéticos ya se dieron cuenta de la alta contaminación radioactiva del lugar y que eso les iba a poner muy difíciles las cosas. Seguramente si os habéis fijado y habéis visto bastantes fotografías, bastantes vídeos, incluso la serie dedicada de una famosa plataforma, pues sobre todo si habéis visto esas imágenes en las que se filman mientras se eliminan poco a poco los escombros del accidente, no de la parte digamos más contaminada, sino del alrededor, seguro que lo podríais asociar a algún conflicto reciente de la época. Toda esa destrucción, todos esos vehículos raros con una apariencia extraña. A lo mejor en la serie no, pero en las películas sí que podréis ver con el paso de los días que van apareciendo unos vehículos ataviados de una manera bastante curiosa. Una zona muy azotada por niveles de radiación jamás vistos hasta ese momento y que solo se pueden comparar a los del accidente de 2011 de la central de Fukushima. Y es que para limpiar todo eso se requirió la ayuda de máquinas que parecían sacadas incluso de una película de Mad Max. Algunos camiones, algunos blindades se protegerían con lo que se encontraron por ahí, hierros, maderas, chapas, cosas que no servían absolutamente nada para la radiación, pero de la cual no había información y la gente simplemente hizo lo que pudo, los soldados que estuvieron de limpiadores. Con el paso de los días, de las semanas, los expertos fueron dictando lo que tenía que hacerse para no perder constantemente personal que estaba trabajando en las labores de limpieza. Conductores, acompañantes de vehículos, que simplemente, pues ya lo sabéis, perecieron en medio de horribles dolores y de fuertes quemaduras. Las láminas de plomo se convirtieron de repente en algo muy común en la zona de exclusión y de los trabajos de limpieza de Chernóbil. Pero curiosamente, los IMR y similares fueron los últimos en recibir esta clase de protección de plomo. ¿Por qué? Pues es muy sencillo.
Muy sencillo si lo vemos tras el paso del tiempo, y es que en esos momentos de caos estas cosas pues no se entendían o no se querían ver. Los vehículos como camiones o blindados ligeros se entendían que debían de recibir protección, pues no estaban preparados para esos niveles de radiación. Pero en cambio los IMR y similares sí que se tenía el convencimiento de que estaban protegidos de cara a la radiación, pues se consideraba que ya cumplían con esos requisitos de la guerra NBQ, de la guerra nuclear, química y biológica, de protección, para poder trabajar en ambientes similares a los que estaban en ese momento. Lo único que se había pensado más en un ambiente de una explosión nuclear táctica y que llegaran estos vehículos, que son de zapadores, para poder retirar vehículos o hacer trincheras o lo que fuera. Y aunque en parte era cierto, no lo era del todo. No es que se engañara a la gente, sino simplemente no se podía hacer todo lo que se tenía que hacer y bueno, pues al final pues pasó lo que tenía que pasar. La razón que se esgrime es que al desarrollar cualquier tipo de vehículo de combate, y el MR2 también lo es, los ingenieros usaban de forma activa las leyes de probabilidad. Me explico. Siempre se calculan las probabilidades que existen en la que dicho vehículo deba enfrentarse a un peligro u otro, ya sean minas, ya sean misiles, ya sea artillería o bien radiación. Pues bien, es que nadie se le pudo pasar por la cabeza las condiciones dantescas a las que deberían de enfrentarse estas máquinas y los hombres, sobre todo los hombres, que las operaban. Nunca se consideró tal nivel de amenaza como, bueno, lo que tuvo que enfrentarse a la hora de estar en Chernóbil los IMR2. Los diseñadores no tuvieron nunca en cuenta que tenía que haber un accidente de Chernóbil y que tenían que exponerse a los niveles de radiación que tuvieron que sufrir. Digo todo esto porque este vehículo de ingenieros fue muy criticado, lo repito, en su momento por el alto índice de bajas que causó sobre sus ocupantes, servidores o conductores. Pero no quiero haceros más spoilers. Continuemos. Pues en los años 80, a la hora de diseñar la protección que tenía que tener antirradiación los IMR2, pues en esos años 80 se pensó solo en la parte baja, en las zonas donde el vehículo podía estar más expuesto de forma constante en caso pues que un misil táctico norteamericano estallara en el suelo que fuera y se tuviera que mover estos vehículos de zapadores por allí. Pero es que en Chernóbil ocurriría todo realmente al revés. Los vehículos de ingeniería soviéticos que participaron desde sus inicios en la limpieza de los escombros cerca del reactor número 4 y posterior construcción del sarcófago, así como la destrucción de parte de las zonas contaminadas como aldeas, con esas casas, con esas calles, pues incluso derribando árboles del bosque rojo, donde caería, si recordamos, una gran parte de la lluvia radiactiva inmediatamente después de la explosión, pues es que estuvieron los IMR2 expuestos y sus tripulaciones a cantidades tremendas de radiaciones de todo tipo, Y en esas operaciones las fuentes de radiación no estaban tan solo en el suelo, sino también a media altura, ya fueran pues, edificios, ya fueran las copas de los árboles. Es por eso que la radiación, en toda su expresión, golpeó de forma salvaje el punto más débil que tenían esta clase de vehículos de ingeniero, que era su parte superior. Por esta razón, las gruesas láminas de plomo se iban a convertir en un atributo indispensable en esta clase de vehículos que trabajaban en lugares tan contaminados. Pero incluso cuando esta protección estuvo ya instalada, los integrantes de las tripulaciones de los IMR2 no estuvieron ni muchísimo menos a salvo de ese enemigo invisible, de ese enemigo que mataba sin darte cuenta. Y es que dentro de estos sarcófagos blindados, de estos vehículos blindados de zapadores, pues llegaron incluso las tripulaciones a recibir niveles de radiaciones gamma que en ocasiones llegaron a más de 15 roentgens hora. El fondo de los vehículos sufrieron como referencia una media de hasta unos 30 microroentgen hora, que siendo este el promedio ya se consideraba como un nivel
seguro de radiación. Es decir, que en las partes superiores se llegaron a alcanzar cantidades de contaminación radiactiva 500.000 veces lo permitido. O sea, para que no te saliera un cáncer, pues precisamente pues eso, estabas rebasando todos los niveles, bueno, 500.000 veces. Ahí se queda la historia, una auténtica locura. Posteriormente, algunos IMR2, vistos todos los problemas que estaban acarreando esta clase de máquinas, iban a pasar por un proceso de mejora que ya nada tenía que ver con el proceso artesanal que se habían hecho en los primeros 2 meses de trabajo. En dichas mejoras se alcanzaron niveles de protección de sus operadores 1000 veces superiores a las que tuvieron que enfrentarse las primeras tripulaciones que estaban dentro de estos IMR2, los que estaban operando en la planta de Chernóbil cuando llegaron. Y uno de los precisamente dolores de cabeza menos conocidos de todos los ocurridos a los trabajadores y máquinas que colaboraron en la limpieza de toda la zona adyacente de la central son todos los procesos de descontaminación a los que tuvieron que enfrentarse los soviéticos, los rusos, los que tuvieron que enfrentarse, o los ucranianos, como queráis, porque al final eso está en Ucrania. Desde simples lavados de espuma y poco más a simples barridos de las partes superiores de todos los vehículos. Solo se hacía de cara a que los equipos estuvieran lo menos contaminados posible y pudieran seguir trabajando, pudieran seguir funcionando. Cuando se detenían por lo que fuera, no se reparaban. Era imposible y simplemente se enterraban o se ponían en zonas previamente determinadas, como esas campas famosas, esas fotos famosas de las campas en las que podemos ver absolutamente toda clase de maquinaria. Era impensable el ponerse a reparar una máquina que estaba hasta arriba de recodos donde se acumulaba polvo radioactivo que estaría activo miles de años. Y además fue precisamente con este tema en el que el protagonista de hoy tuvo especiales problemas y arrastró la fama de matar a sus tripulaciones. Todo es debido a esta inmensidad, estos cientos de cavidades, recodos, partes móviles y otros elementos que tienen, porque es así, está parido así el vehículo, los IMR2, y que son elementos estructurales externos que contribuyen al tratamiento simplemente del polvo radioactivo que, bueno, que encima pues resultaba que eran donde estaban puestos el polvo, no se podía alcanzar, ni tan siquiera con cepillos ultra pequeños no se podía limpiar de ninguna de las maneras. Está claro que no fueron los únicos problemas, pero debido a los trabajos y a sus altas exposiciones fueron los vehículos más criticados de esa etapa de limpieza soviética, con muchísima diferencia. Ya os he dicho que fue un vehículo muy vilipendiado, muy odiado y muy temido para los que estaban operándolo. Pero el asunto no se termina ahí. Y es que las escotillas de las tripulaciones de los IMR2 estaban equipadas con unas gomas que durante el funcionamiento de la unidad de ventilación con filtro dentro del vehículo creaba un exceso de presión desde el interior que lo que hacía era proteger bastante bien contra la entrada de todo tipo de polvo, de gases y de líquidos. Por eso pues cumplía los requisitos NBQ. Pero con la ventilación con el filtro deshabilitado, que era el caso, la estanquidad de dichas tapas, dichas gomas de las escotillas disminuía de forma realmente drástica, más de un 70%. Tanto es así que se sumó a otro problema mucho peor. Y es que resulta que cuando el vehículo se empezaba a lavar rociándolo con un compuesto especial, parte de este líquido y del polvo radioactivo, a más no poder, también se metía dentro del vehículo. En ocasiones, más de las que se hubieran deseado por parte de muchas tripulaciones que simplemente no lo contaron, esas simples gotitas eran material sin filtrar y además, de verdad, incluso llegaron a ver vehículos inutilizados e imposible de volver a ni limpiar siquiera porque estaban contaminadísimos. Otro enorme dolor de cabeza fue el filtro del aire del motor. Esto fue una cosa realmente tremenda. Y es que el propósito del mismo, ya lo dice, es concentrar el polvo. Pero en este caso este polvo era radiactivo. Y claro, se concentraba todo el polvo para que no entrara dentro del motor. En el ya de por sí, en el que pasaban decenas y decenas y decenas de cientos de litros de aire cada día, fuertemente contaminado, pues
hubiera sido perfecto si se hubiera podido cambiar por otro. Pero es que en el caso de los IMR2, eso era un problema. Porque esta máquina no usaba filtros de usar y tirar, como en otros carros de combate, sino simplemente usaba filtros de tipo cassette que, de forma bastante periódica, tenían que limpiarse y limpiarse a mano. En esas condiciones de Chernóbil era constantemente. Las mediciones efectuadas a estos filtros antes de limpiarse promediaban unos tremendos 5 Roentgens hora, y después de limpiarlos todavía daban 3,5 Roentgens hora. Un problema como la copa de un pino. Los jefes de entonces lo dejaron pasar, pues sencillamente es que no había solución y creían, o al menos eso argumentaron, que el sistema de suministro de aire del motor del vehículo se hallaba aislado de los que operaban el vehículo y por tanto tampoco nos iban a irradiar demasiado. Pero inocentes, alguien debía de estar constantemente limpiando esos filtros. Alguien tenía que limpiar los filtros. No eran las tripulaciones, pero alguien tenía que hacerlo. De ahí se desprende, como parte de esos estudios de dosis de radiación acumuladas entre los limpiadores, que algunos empleados de este valioso servicio de limpieza, pues nunca mejor dicho, valga la redundancia, se vieron expuestos a unas dosis tremendas de radiación, al igual que las propias tripulaciones de los IMR-2. Esos que estaban limpiando y que estaban lejos de la central, nunca bajaron de media de ingerir en sus cuerpos 9 Roentgens al mes. Una verdadera bestialidad. Si tenemos en cuenta que 9 Roentgens equivale a casi 79 milisieverts y que el máximo permitido por el Consejo Mundial de todas estas historias por persona año son 50 milisieverts, en un año creo que ya os lo digo todo. La OMS es muy claro a este respecto. Pero ojo, que hubo zonas de la catástrofe en la que los limpiadores se vieron expuestos a dosis de 16.000 milisieverts en un solo segundo. Aquí sí que hubieran sido muy útiles los filtros, en el caso de los vehículos que ya montaban por aquel entonces los carros de combate como los los T-64, que me traiciona el amor, los T-64 y los T-80, en los que el paso del polvo al motor era incomparablemente mayor, pero el contacto con ellos era mínimo. Funcionaban de otra manera los filtros. Y de todo lo expuesto, hasta el momento queda claro que los principales requisitos tanto de quienes trabajaron directamente con los IMR2 como los limpiadores que los mantenían, ha sido una información que para todo el mundo ha sido vital de cara a poder evitar futuros problemas, aunque aún queda mucho trabajo por hacer. Y más cosas. Y primer problema gordo. Cuando una de estas máquinas, de las que había bastantes, se averiaba o tenía alguna clase de problema, debían de llamar a otro de la misma clase o dos para que les ayudaran a sacar ese vehículo del apuro. ¿Por qué? Pues porque algunas zonas de trabajo, al abrir la escotilla y salir allí, era simplemente morir. No podías abrir la escotilla y salir. No podías salir de la protección que te daba el plomo. Siempre hubo alguien que tuvo que hacerlo por eso. Siempre tuvo que salir alguien de algún lugar y enganchar un vehículo con otro, cosa que no aparece en ninguna de las estadísticas. Y así estas no reflejan las dosis exactas en las que se vieron expuestos determinados soldados. De hecho, las comunicaciones por radio resultaron realmente vitales a fin de poder hacer frente pues todo el trabajo que tenían que hacer, todo ese día a día. Tras este problema de tener que salir para enganchar otro vehículo, se las ingeniaron para poder automatizar y mecanizar en un futuro esa clase de problemas a fin de que a fin de que ni los rescatadores ni los rescatados pudieran o tuvieran que salir de sus vehículos, no exponiéndose a ese excesivo nivel de radiación. El segundo problema resultó ser un tanto específico, pero no sin poca importancia, porque resulta que en los trabajos había una obligatoriedad de estar siempre con las escotillas cerradas. Muy bien. La radiación enorme del exterior impedía el poder trabajar con estas abiertas. Eso es perfecto, eso es lógico.
Pero imaginaros en una zona con la que se encuentra la central en el mes de abril de 1983, en el que el calor no es que fuera del desierto, pero se llegaban a más de 30 grados en el exterior, con las escotillas cerradas, el recubrimiento de plomo, el sol pegándole en el vehículo, más el que ofrece el propio motor de los IMR2, los que estaban dentro pasaban de los 55 grados centígrados. Como resultado de todo esto, el nivel de mareos y de pérdidas de conocimiento sumados al exceso de radiación y al constante traqueteo y esfuerzo físico hizo que el número de bajas en este tipo de trabajo específico fuera mucho mayor que el de la media. No os podéis imaginar los niveles de heroicidad que se iban a alcanzar entre aquellas tripulaciones solitarias de estos vehículos de zapadores, en los que simplemente muchos conductores, soldados o simplemente camaradas o amigos dieron sus vidas sin vacilar, exponiéndolas a una radiación tremenda para poder sacar del interior de sus máquinas a otro compañero, a otro camarada que por el esfuerzo, por el trabajo, debido a la firme convicción de lo que estaban llevando a cabo, habían caído víctimas de las circunstancias. Y es que debido a todo lo expuesto, los IMR2 fueron máquinas odiadas a muerte y puestas al nivel del betún, por decirlo de alguna manera. Si te tocaba en ellos, tenías un 60% de posibilidades de morir de una u otra forma. Incluso se denunció su uso como mortal. Y es que, señores, esta máquina nunca fue diseñada originalmente, nunca fue pensada en los años 80 para resolver esta clase de problemas, como os he dicho al principio. Más bien, su cometida era el de la evacuación de equipos estropeados, de carros de combate, estropeados o reventados, como ahora están haciendo los ucranianos con los simples tractores. Pues este vehículo, una de sus funciones era esto, hacer trincheras o reventar casas o lo que fuera. Incluso el desminado, el liberar de escombros las calles, las ciudades, lo que fuera. Incluso las condiciones de ambiente postnuclear tras haber sido alcanzada su posición o cercana por un misil de tipo táctico. Ahí sí que los IMR2 se hubieran movido como pez en el agua. Pero Chernóbil, amigos, fue otra cosa. Lo sucedido el 26 de abril de 1986 nadie lo imaginó y también demuestra que la creación de máquinas universales que lo hagan todo y bien es simplemente imposible, pues algunas circunstancias requieren de soluciones muy específicas. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido la temática de hoy. Un vehículo realmente curioso, bonito. Y nada, os espero muy prontito aquí en el canal. Trufaul se despide. Y hasta luego. Chao, chao.